¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? La salud es lo primero. Para poder sobrevivir, para poder tener una calidad de vida, tenemos que tener salud. Por eso los consejos de los médicos siempre son bien recibidos en este espacio, que su propósito es educar. Comparto una nueva vez con un médico amigo, Librado Abreu Reyes, médico cirujano, muy inquieto, que no solamente pues le interesan los problemas de las cirugías, sino también, como me dijo alguna vez, de las cirugías que se pueden evitar, porque cada día asistimos a personas que debido a cirugías tienen complicaciones y pierden la salud. Pero no es precisamente de cirugía que va a hablarnos, sino de la relación entre pandemias, endemias y gobiernos y presidentes de la República Dominicana. También debo decirle que le gusta escribir y publica en un blog que se llama barrigaverde.com, que es de la ciudad de San Juan de la Maguana, de donde es oriundo. ¿Llorado? ¿Te presenté tal como eres o realmente entiendes que dejé cosas importantes por decir? No, está bien. Muchas gracias, Diana, por invitarme a tu tan visto programa. Yo pienso que sí, eso que tú me dijiste al principio. Recuerdo que tuve un profesor, doctor Fernández Coste, que cuando llegó a darnos una charla dijo: todos los otros cirujanos le han enseñado a ustedes a operar, yo vine a enseñarlo a no operar cuando no es necesario. Y así fue, dio su charla, porque muchas veces el someter a personas, ya sea por error o por afán pecuniario, pues lo lleva a ciertas situaciones que incluso dan al traste con su vida. O sea que lo primero que un cirujano tendría que hacer sería ponderar todas las vías posibles de que el mal de esta persona no sea vía una cirugía, vía una incisión que se realice, sino que se haga tratamientos, cambios de hábito, cambios de alimentación, en fin, buscar todas las alternativas. Y solamente en caso de que sea urgente o solamente en caso de que no haya otra alternativa, apelar a la cirugía. Sí, desde luego hay padecimientos que son quirúrgicos desde el principio, pero hay otros en que se puede poner un tratamiento a ver si con eso cede, y que la cirugía sea el último paso que se da, porque lo más serio conlleva generalmente una anestesia, conlleva un riesgo para la vida, conlleva una serie de detalles que pudieron haberse evitado con unas pastillas indicadas a tiempo. Bien, pero volvamos a tu tema. Porque debo decir, señores, que al doctor Abreu también le gusta la política. Quizás no sea un militante de partido, pero le da seguimiento a las acciones de los políticos, a su vida pública, no su vida privada, y realmente es un crítico. Es un crítico, y yo que tengo que compartir con él espacios de asociaciones, tengo que decir lo que normalmente pues está muy presto a señalar lo que entiende que son las pifias que cometen las personas y las instituciones. Entonces, dime, Librado, explícanos tu tema. Pandemias y endemias Este de tema los gobiernos, o de los presidentes es el tema, ¿no? Este tema ya lo expuse en un artículo que escribí para www.barrigaverde.net, que es un diario, como ella dijo, es un digital
que se hace en San Juan de la Maguana, y que su dueño y director es Anulfo Mateo, un psiquiatra estrella de este país. Bien, el tema, yo hablé de un tema que está muy en boga ahora mismo, que es la pandemia, y comenzamos hablando de que aquí ha habido presidentes que han sido más dañinos para el país que la misma pandemia o que las endemias. Y comencé explicando lo que es una pandemia. Pandemia es cuando la enfermedad de corte infeccioso o de otro tipo, o viral o parasitario, se extiende por gran parte de los países del mundo. Endemia es cuando pasa la infección y entonces aparecen brotes periódicos, brotes de aparición, en donde pasa como el dengue, pasa como que la influenza, que tiene episodios de aparición y por esa razón causan muchísimo daño tanto la pandemia como las endemias. Desde luego. El dengue nunca se ha convertido en pandemia, o sea, siempre ha sido endémico en un país, ha producido y luego en otro, pero no concomitantemente en muchos países. Prácticamente siempre ha sido de corte endémico y no llega a controlarse completamente, sino que tiene brotes de aparición. Nosotros establecimos esa relación diciendo, bueno, pero aquí ha habido en conversaciones que hemos tenido presidentes que han hecho más dañinos que las pandemias, que las endemias. Y comenzamos con los tiempos de Joaquín Balaguer, es decir, todas las muertes que hubo de este dictador ilustrado, pues son más dañinas que una verdadera endemia para la República Dominicana. Y de hecho yo recuerdo que era un adolescente en parte del gobierno de Balaguer, como realmente la gente esperaba, ya se había convertido, la muerte se había convertido en una realidad tan fehaciente, que la gente esperaba los diarios de la tarde sobre todo, que eran un poco más osados al publicar, para saber a quién era que habían matado en esa mañana. Es cierto. O sea, ya tú estabas pendiente de la noticia, del Nacional, de Última Hora, de los periódicos de la tarde, y de esa manera tú sabías, tú le dabas seguimiento, y si no destilaba sangre, porque te habían habituado a la sangre de una manera tal, si no destilaba sangre, tú sentías como ¿y qué pasó? Sí. No una decepción, que sería, pero sí o sea, tú habías hecho una inversión de 10 centavos que podía costar el diario en ese momento, buscando esa información, y esa información no estaba contenida, entonces, en vez de alegrarte, que era lo que correspondía, había como una cierta ¿y qué pasó? No había, porque señores, hasta ese punto, pues era trágico y era terrible la vida en República Dominicana, sobre todo en los primeros 12 años del gobierno Balaguer, porque hay que reconocer que en el segundo periodo de 10 años, si bien no se enmendaron muchos de los entuertos, los niveles de sangre fueron menores. Sí, eso es cierto. A pesar de que en ese momento, tanto él, ya ciego, enfermo, levanta las manos de Leonel Fernández y creíamos que era la esperanza nacional. Asimismo como le levantó la mano el profesor Juan Bosch, el cual ya estaba en una fase muy avanzada de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues creíamos que con Leonel Fernández se había llegado a la esperanza nacional. Fue una decepción muy grande cuando nos dimos cuenta de que este individuo era una verdadera infección para la República Dominicana, una verdadera endemia en República Dominicana, porque demostró de inmediato la ambición que lo acompañaba. Posteriormente, creíamos que salíamos de él y que caíamos con... Porque yo antes de que tú salgas,
de esos primeros 4 años, porque se está refiriendo al gobierno 96-2000. 96-2000. 96-2000, donde, pues, como tú muy bien señalas, después de las primeras elecciones, o sea, de la primera ronda, el doctor Peña Gómez sacó unos 46 y tantos % y el doctor Fernández sacó algunos puntos menos, casi 40, 30 y tantos. Sin embargo, los votos del Partido Reformista, que era ya una tercera fuerza, pero una fuerza no tan disminuida como hoy, sino una fuerza que era un 10 o 12%, pues el doctor Balaguer le traspasa, digamos, el flujo de votos del Partido Reformista a Leonel Fernández, y esto permite que Leonel pues, pueda llegar al 50+1 en la segunda ronda de las elecciones de 1996. Es correcto. De inmediato se notó, como dije, esa enorme ambición. O sea que ya desde el 96 se notó eso. Se notó eso de que él venía por esos lados, porque hay que tener mucho cuidado con las personas que no han tenido arraigo económico. Muchas veces cuando suben al poder se convierten en gente peor que lo que han tenido arraigo económico. Así o sea que tú estás diciendo que una persona sin muchos recursos a veces se ve omnibulado por, por todo el poder y las posibilidades de lucrarse que da y entonces, se convierte en alguien insaciable. En alguien insaciable, exactamente. Bueno, eso pasó con él, ya se comenzaron a dar los pasos necesarios para que él regalara y vendiera las empresas del Estado a precio vil, y entonces vimos que nos habíamos equivocado con él. El llamado proceso de privatización. El llamado proceso de privatización. Entonces pensamos siga, por favor. que se había logrado una gran cosa con la elección de Hipólito Mejía. Craso error. Ahí volvimos y metimos la pata. Volvamos a Leonel Fernández. O sea, sí, porque realmente fueron 4 años. ¿Cuáles son tus críticas? Pienso que debemos resumir. Porque esto es un programa un poco extenso. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son además de la ambición, que tú dices que como persona, y deseos de lucro, que como persona, dices tú, mostró el presidente Fernández y su equipo? Tú criticas el proceso, lo que se llamó el proceso de privatización, que es que las tierras del Estado pertenecientes al CEA, que la producción azucarera, que ya desde el 82, hay que decirlo, había comenzado a hacer, porque nosotros en República Dominicana, Librado, tenemos un problema, y es que queremos estar, queremos ver que las cosas deben tener una productividad inmediata. Me explico. Tú cuando eras niño, y yo también cuando era niña, recuerdo los camiones de la manicera trayendo producción de maní hacia Santo Domingo, ¿no es verdad? Para que tuviéramos aceite, llamado el aceite el manicero, que llegaba a la casa a cierto precio. Pues bien, cuando comenzaron a exportar los aceites de soya y de otros granos desde Estados Unidos y desde Argentina, vimos que era más barato usar esos aceites importados y desestimulamos completamente la producción nacional de las oleaginosas. Hoy, señores,
pudimos ver como un potecito, un medio galón de aceite que comprábamos a 129, 139 pesos, si tú no das 300 pesos hoy, tú no lo tienes. Entonces, pero tampoco tenemos producción de oleaginosas propias. ¿Por qué? Porque los precios de los combustibles, porque los precios de los fletes, porque los precios en esos países también se exponenciaron, subieron enormemente, pero nosotros tampoco tenemos la alternativa. Aun cuando veamos que se llamen como se llamen, realmente están hechos a partir de oleaginosas que son importadas. Aquí lo único que hacemos es ponerle una etiqueta y ponerle nuestro nombre. Y quizás agotar un proceso de producción. Entonces eso pasó con los aceites y eso pasó con muchísimos productos. Y todo eso fue... señores, pero yo les voy a decir algo, Librado. Tú sabes que la mayoría de todos esos cocos que tú ves los coqueros vendiendo en la calle, el 90% de esos cocos son cocos importados. No. O sea que los cocos no tenemos personas. Ni lo de Samaná tampoco. Bueno, los de Samaná contribuyen, ¿no es verdad? Con 1%. Que el café, nosotros tan orgullosos de nuestro café. Pues bien, gran parte del café, ¿por qué? Porque no pusimos suficientemente atención a la roya, a una enfermedad que afecta a este rubro, y entonces tenemos que importar café, mezclarlo con el poco de café criollo, y tenemos los llamados café dominicanos, que son orgullo nacional, pero que desgraciadamente vienen de Vietnam y de Honduras. Señores, estoy hablando con Librado Abreu. ¿Qué está diciendo? Que en este país hay presidentes, hay gobiernos que han sido peores que la pandemia. Librado, y voy a terminar mi idea con lo que significó el desmonte de la producción azucarera. El desmonte, la gente dice, pero aquí nunca había habido tanto haitiano. Independientemente de que el terremoto del 2012 pues incrementó enormemente el flujo migratorio, hay que decir que parte de ese flujo migratorio no es del terremoto, es la gente que vivía en los ingenios y que al desmontar la producción azucarera, pues tuvieron que salir de los ingenios en busca de trabajo y en busca de mejor fortuna. Entonces se fueron a los cafetales, se vinieron a la ciudad, y por eso uno siente tanta presencia ahora de los haitianos. Y cuando hablo de los haitianos, no solamente porque sean haitianos, estamos hablando de la gran migración del campo a la ciudad, que significó el desmonte de la producción azucarera. Y hoy, señores, parte del azúcar que consumimos también es importada. A ver, entonces todo eso, Leonel Fernández tiene una gran responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad porque cuando al subir él al poder tenía la juventud, el conocimiento, la intelectualidad necesaria para haber hecho de este país un país mucho mejor que lo que es hoy día. En cambio, lo que se dedicó fue a regalar principalmente a los vicinis la industria azucarera, 12 ingenios que eran en su momento el sostén de la economía nacional, le fueron donados, como se puso a dar lo que no era de él, o a venderlo, o a regalarlo. Asimismo, comenzó este proceso de Sanssouci, el cual en su segundo periodo de gobierno, es decir, después que salió del poder Hipólito Mejía, entonces se consolidó lo de regalarle Sanssouci también a los vecinos. Te voy a decir algo. Yo tengo un amigo que tenía años que no sabía de él, y a través de otro amigo pues me cuenta su vida, y entonces me dice que realmente primero que los terrenos donde estaba la base naval no eran del Estado Dominicano. El Estado Dominicano los había, en la época de Trujillo, los había expropiado y lo estaba usufructuando, ¿no verdad? Al donárselo a los Vicini,
Entonces, los verdaderos dueños pues se sintieron empoderados y le han exigido a esto resarcirlos porque el Estado los regaló prácticamente. Exacto. Pero lo mismo pasó, ¿tú sabes con qué? En el gobierno de Balaguer, con la construcción del faro a Colón. La construcción del faro a Colón también se hizo a partir de terrenos que el Estado se había expropiado, pero que no eran suyos. Y este amigo mío, que es uno de los hijos del dueño original, pues heredó una gran fortuna que el Estado tuvo que darle producto del usufructo. Entonces, esas son las cosas que realmente no se denuncian. Sí, esas cosas que... ¿Cuán costosas son esos actos desacertados que hacen los gobiernos? Sí, es un desacierto y con esto han ido provocando la destrucción de la clase media. Es decir, se congracian con las clases oligárquicas, con el poder, a ellos le ofrecen todo, en cambio el pueblo que es que vota y que los elige, no, lo que va es cada día siendo más pobre. De manera que aquí los ricos son cada día más ricos y los pobres y la clase media son cada día más pobres. Y se va a seguir acentuando porque se han contado con estos entreguistas criollos tipo Leonel Fernández, tipo Hipólito Mejía, que entregan el patrimonio nacional a cambio de ellos enriquecerse y que el pueblo se siga hundiendo en la miseria. Bien, acabamos con Leonel Fernández. Gobierno 1996-2000, con la que tú llamas pandemia producida por ese gobierno, porque definitivamente la pandemia trae muerte, pero el empobrecimiento también trae muerte, porque cuántas personas realmente por no tener los fondos para, primero los fondos para nutrirse, los fondos para educarse, pues pierden su vida, pero además, ¿cuántos de estos pasan a ser delincuentes jóvenes y no solamente atentan contra su vida, porque muchas veces la pierden en refriegas, sino que también producen la muerte a otros y producen ese desasosiego y ese no bienestar con que vivimos en general? Y es producto precisamente de políticas desacertadas. Estamos en el 2000, gobierno de Hipólito Mejía Domínguez. ¿Cuáles son? ¿Por qué tú entiendes que ese gobierno 2000-2004 debe ser considerado pandémico? Nosotros pensamos como pueblo que este personaje chabacano, bromista y cosas, era lo que el pueblo necesitaba y que estaba bien intencionado con el país. Craso error también. Nunca estuvo bien intencionado con el país, estuvo intencionado con él mismo, su familia y sus amigos. Especialmente un personaje, Pepe Goico, el cual tenía una extensión de la tarjeta que el Banco Baninter le había dado a Hipólito Mejía, sin límites, y ese personaje compró incluso hasta helicóptero con esa tarjeta, y cuando fue juzgado por esta razón, él llegó a decir en su defensa, porque logró hacerse abogado en el intervalo, en su defensa dijo que él lamenta no haber comprado el Mar Caribe. O sea que realmente le pareció que había sido poco lo que él había comprado. Después de eso... Y no solamente Pepe Goico, señores. Yo recuerdo que varias personas publicaron libros, ¿no verdad?, relativos a ese accionar que tuvo rodeado el Banco Baninter y el costo, señores, que todavía hoy estamos pagando. ¿Por qué? Porque gran parte de ese monto tan grande que el gobierno tiene que dedicar al pago de la deuda pública
Cuando hablamos de que más del 50%, señores, de los ingresos del Estado recaudados por concepto de impuestos, en vez de dedicarlo a construcciones, a acciones de servicios como son tan necesarios, desgraciadamente tienen que ser utilizados en pagar la deuda del Estado. Gran parte de esa deuda no es solamente por endeudamiento a través de préstamos, sino por endeudamiento por los fondos de esas personas que aún están en el Banco Central. Porque si bien es cierto que algunos están en bancos privados, realmente los bancos privados lo que hacen es poner esos fondos en el Banco Central para que el Banco Central le dé la tasa de interés, ¿no es verdad?, que tenga esa institución, y nosotros debemos el dinero porque debemos el capital, gran parte de ese capital, y cada año y cada mes pagamos intereses. Sí, con respecto a eso podemos decir que ya hasta nuestros bisnietos están endeudados con respecto a todo este daño que han hecho los políticos que como vemos la pandemia no nos ha hecho tanto como han hecho estos personajes. Han ido endeudando el país, entonces cogen el dinero prestado no para ponerlo a trabajar, sino para ellos cogérselo y reinvertirlo. Y entonces el resultado es que hoy en día tenemos una deuda externa que eso da pena. Que es un número indicible, o sea, es tan largo que no podemos... y además que no vale nada que no lo aprendamos, porque el mes que viene ese número va a haber crecido. Entonces vamos a suponer que yo me aprendo, no, son 88.424 millones, por decir un monto. Resulta que el mes que viene van a ser 89.000 tanto, y entonces no vale la pena aprendérselo. Lo único que tenemos que saber es que cada día ese monto crece y que cada día pues el peso dominicano también se ve reflejado, porque el peso, ¿no? El valor del peso depende de su poder de compra, y su poder de compra está relacionado con la fortaleza de la moneda, y la fortaleza de la moneda está relacionada con la balanza de pago, con los endeudamientos que tengamos, y todo eso significa que cada día somos más pobres, aun cuando a veces podamos ganar un poco más. Sí, se ha llegado a una situación, se llegó a una situación en ese gobierno de Hipólito Mejía en donde todo después de decir durante años que no se reelegiría, de repente dijo que sí, que él le estaba gustando el carguito ese. Y entonces comenzó un proceso de endeudamiento, de comprar diputados y senadores, en donde cada vez vamos teniendo congresistas peores, congresistas de peores sentimientos con el país. Estos congresistas fueron comprados en el gobierno de Hipólito Mejía con el fin de lograr su reelección, y el resultado fue, y con esto queremos recordarle al pueblo para que no olvide todo este tipo de cosas, porque este programa es cultural, educacional, para que el pueblo no olvide que cuando se quisieron comprar a todo el mundo para lograr la reelección y cambiar la Constitución. Lograron cambiar la Constitución, pero ya él estaba tan mal considerado y el pueblo se había dado cuenta de lo que tenía ahí arriba, que entonces votaron en contra de él. Y hicieron algo peor, y librado, y te corrijo, que lograron cambiar la Constitución para que pudiera haber 2 elecciones sucesivas. Él no logró poderse suceder, pero sí lo logró el presidente que le sucedió, que sí, fue el presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández. Entonces salimos de una pandemia y entró otra pandemia.
que iba a durar no 4 años como las dos anteriores, sino que iba a durar 8 años. 8 años. Que iba a durar del 2004 entonces hasta el 2012. Inclusive para lograr todo eso, se hizo que los diputados y los senadores que eran elegidos en elecciones separadas, entre los cambios que se hicieron, era que las elecciones de diputados y senadores y las elecciones edilicias, o sea, las de los ayuntamientos, fueran concomitantemente, lo que significó una ganancia para los diputados, senadores y alcaldes, puesto que en vez de ser 4 años, iban a durar 6 años. O sea que hubo congresistas, ediles y síndicos que duraron 6 años. 6 años. 6 años. Sí, Señores, estamos hablando con el doctor Librado Abreu, hablando de salud, pero no de salud física de nosotros, que no está alejada de la salud, de la tranquilidad y de la salud de la economía, porque definitivamente con una buena economía se puede dar mejor servicio de salud. Bien, sí. En la medida en que tenemos una economía sólida, no como se tiene ahora en estos momentos, se puede hacer mucho mejor medicina preventiva, y cuando se hace buena medicina preventiva, eso lleva implícito el tener un buen sistema de salud que aumente la inmunidad de las personas, y con eso se le pueden oponer a la entrada no solamente de un virus como el COVID, sino también de las bacterias, de los parásitos, etcétera. De esa forma, si se tiene una población sana, también se tiene una población que es capaz de producir. Pero la idea de estos presidentes es explotar el pueblo, enriquecerse ellos, enriquecer aún más a los grupos hegemónicos de poder, y entonces así lograr repostularse y continuar indefinidamente en el poder. Esto es la idea de estos 3 últimos presidentes que hemos tenido. Además de la Sunland, además de la famosa isla que se iba a construir frente a la costa de Santo Domingo, además de la compra de los supertucanos, además de la construcción de la autopista que va hasta Samaná y el peaje sombra que conllevó y que hoy todavía, señores, nos sale en miles de millones anuales. O sea, se estipuló que con un peaje bastante costoso, porque es bastante costoso, que había que pagar para ir hasta Samaná, pues la República Dominicana iba a tener una vía de acceso mucho más rápido hasta allí, pero que con estos fondos generados por los peajes se iba a costear. Pero muy aviesamente se puso que en el caso de que no se llegara a un monto, la diferencia la pagaba el Estado. Y lo cierto es que cada año, por diferencia de ese monto, son miles de millones de pesos lo que se les paga a los constructores. Además de todo eso, ¿qué más qué otro, y además de hacer una fundación que, si bien es cierto que tiene sus funciones de clases, de cursos, de programas, de motivación a la producción cinematográfica, de festivales, pero realmente estamos hablando de una empresa prácticamente suntuosa y millonaria. Sí, fíjate, yo de las cosas que le critico a estos presidentes es que
no priorizan, viven haciendo cosas suntuosas sin caerle encima a los problemas fundamentales que este pueblo viene arrastrando, como son la crisis eléctrica, como son la falta de agua, que hay sitios donde no llega el agua durante semanas. En cambio, viven pensando en que no vamos a hacer una, porque lo que están mirando con la inversión es el porcentaje que le va a tocar y los adendum que le van a hacer a cada una de esas cosas. Hay carreteras ahí que la hicieron y le han hecho adendum de 250%, 500%. Entiéndase que adendum es la suma que se le pone por encima del costo original. Que no debe pasar del 10%. Que no debe pasar, si de un 10, hasta un 25 pueden llegar. Pero ellos se pasan hasta un 100%, 200%, 500% poniéndole adendum, porque ahí es donde está la cogioca buena. Bueno, pero hablando, no vamos a quedarnos aquí en el gobierno hasta el 2008. ¿Qué tú me dices del gobierno 2008-2016? De tu presidente, porque es de tu pueblo, de San Juan de la Maguana, y contemporáneo tuyo también, del presidente, pues Danilo Medina. Bien, con él, por suerte, se produjo ese choque entre él y Leonel Fernández, que ellos realmente no tienen ninguna diferencia estructural en cuanto a su manera de ser, en cuanto a su ambición, en cuanto a su ambición de poder, de su permanencia. Ellos no tienen problema con eso, sino gracias a Dios que ellos han chocado y que eso ha permitido que pudiéramos salir de ellos dos, que esperamos que sea para siempre, a pesar de que están por ahí rondando en la búsqueda de nuevo del poder. Yo voy más lejos, señores. En la ADP ganó el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, sí, que además de eso, pues es de las personas que se le enrostra uno de los más altos niveles de enriquecimiento también. Así es. Entonces, ¿cuáles son por qué el gobierno del presidente Medina se puede considerar una pandemia? Se puede considerar una pandemia también por su vinculación al narcotráfico, al igual que lo hizo Leonel Fernández. Cada uno tenía el quirino de Leonel Fernández, es el César el abusador de Medina. Esto ha permitido esta maleación, esta entrada de dinero de cualquier sitio, venga donde venga, de que los partidos se han prostituido prácticamente, y entonces tienen ahí en el Congreso una cantidad de riferos, gaseros, aguanteros, de individuos sin ninguna preparación, que entonces, imagínense ustedes, la iglesia en manos de Lutero, cuestión de que haya que emitir leyes, gentes que no tienen ninguna preparación para eso. Como una vez le dije a un diputado y se ofendió, dije, ustedes no deben estar emitiendo leyes ni nada de eso, ustedes no tienen capacidad para eso. Bueno, entonces tenemos un Congreso completamente maleado, un Congreso completamente prostituido. Y tú incluyes en ese proceso de maleamiento del Congreso cómo estos pues diputados y senadores durante los últimos años han emitido leyes para favorecerse ellos. Tienen Sí. una seguridad social particular, Sí. tienen un programa, dos exoneraciones. tienen 2 exoneraciones por periodo, señores, y en vez de comprarse un auto utilitario para su uso, entonces las venden, ¿no verdad? Ganándose millones, señores, millones. Que es dinero que deja de entrar al fisco también. Claro, porque en la medida en que una persona quiere comprar un carro muy costoso, que paga muchos impuestos, lo que hace es que le compra una exoneración a un diputado,
si le iba a pagar al Estado 3 millones de pesos por concepto de impuestos, le paga a este diputado 2 millones y se economiza 1 millón. No, pero el Estado perdió 3. El diputado ganó 2, pero el Estado perdió 3. Sí, así es. Y entonces pero también ellos tienen exoneración de placas y demás, tienen todas esas cosas que eso debía entrar al fisco. Eso debía entrar al fisco y no entra. Es decir, en el gobierno de Danilo Medina se acentuó los préstamos al exterior hasta tal punto que la deuda externa ha crecido extraordinariamente y crece cada día. Él incluso lo dijo antes de salir del poder, dice, el próximo gobierno no va a tener nada que hacer porque aquí no va a haber dinero. Pero yo te digo porque algo, se encargó de gastar. Sin embargo, el próximo gobierno, y ya llegamos al gobierno actual, no solamente heredó estos recursos completamente gastados, completamente endeudados, sino que también sí heredó una pandemia real que amerita gran parte de recursos y que para hacerlo tiene que haber endeudamiento. Pero resulta que ya se va a endeudar sobre deudas porque de manera irresponsable, lo voy a decir yo, no tú que eres el que está criticando, pues se endeudaron en momentos en que teníamos las vacas gordas, en momentos en que no había necesidad de ese nivel de endeudamiento tan grande. Y sobre todo que se endeudaron a través de mecanismos de endeudamiento que no tienen tasa de interés definida, sino que su tasa de interés va a depender, como son los bonos, va a depender de la economía del país y de la garantía que tengan los tenedores de bonos de que esos préstamos se van a pagar. O sea que puede ser que en la medida en que la economía dominicana se deteriore, más caro salga el pago de ese endeudamiento, porque más caro sea la tasa de interés de los mismos. Es correcto. Entonces ¿cómo tú ves que este gobierno, que ha tenido que seguir endeudándose, puede salir airoso? Sí, al presidente Abinader le ha tocado un momento, ser presidente un momento muy duro y él lo está enfrentando. Y yo creo que a él no podemos meterlo todavía ni dentro de la endemia ni de la pandemia. Esperemos que dentro de 3 años más no lo metamos a él también, porque él está rodeado de personas que le están haciendo mucho daño. Yo creo que él tiene que hacer una despenalización, una profilaxis en su gobierno y comenzar a quitar a ese que está en Nueva York, el Eligio Jaque, al que tenga agricultura, al que está en interior y policía, tiene que quitar al que está en medio ambiente, tiene que quitar toda esa gente y poner otro tipo de gente que tenga otras ideas con respecto a lo que es un país, que quiere el país. No puede utilizar gente que ya han tenido contacto con el dolo, que ya han tenido contacto con la corrupción. En cambio, hay personas... Tú has mencionado algunos ahí que no creo que hayan tenido contacto con el dolo. Yo pienso que quizás tú le puedes endilgar el que no tienen la formación idónea para la función que van a ejercer. Es cierto, es posible que alguno de esos no lo tenga, pero no crea que la mayoría no ha estado envuelto de eso en el gobierno de Hipólito Mejía. O sea, es que el problema es que parece que el presidente Abinader llegó ahí muy complicado, ofreció muchas cosas y ha tenido que quedarse así. Por ejemplo, el secretario de la presidencia, que digo que él tiene que quitarse a esas personas de al lado, que es lo que le hacen el daño. O sea, tú entiendes que el señor Macarrulla no le hace bien no le hace bien al gobierno, lo está haciendo un daño extraordinario. ¿Por qué tú sientes que el señor Macarrulla, independientemente por su vínculo con los Vicini y ese grupo económico? Porque él es de los que está usufructuando a Sanssouci. Él es el que está usufructuando a Sanssouci.
Vicini, Macarrulla y Oyer, BMO, son la compañía que está usufructuando. ¿Y cuál es el, y con esto terminamos, cuál es el problema de Sanssouci? Que Bueno, yo sepa es que el gobierno se lo cedió para que lo paguen, no lo han pagado, han pagado muy poco, pero mientras tanto están usando estos terrenos como depósito y cobran suculentos beneficios. sí, sí, es depósito y es parqueo, y entonces cobran suculentos beneficios y no han cumplido con el contrato, que era construir inmediatamente. Bueno, señores, este es Librado Abreu, es médico cirujano. Como ustedes vieron, no solamente le interesa usar el bisturí para resolver problemas de salud, sino que los problemas sociales de República Dominicana le interesan mucho y le duelen. Gracias, Librado, por expresar con tanta franqueza tu opinión. Y para nosotros, pues, será hasta otro programa de Página Abierta con la Educación.